Señor abogado, 10 minutos. Gracias, con su venia, presidente. Señores magistrados, voy a solicitar la defensa de Weidin García Rojas, que se declare fundado nuestro recurso de apelación, que se revoque la resolución del 4 de noviembre, ¿no?, e infundado el pedido del Ministerio Público. Antes de comenzar, quisiera decir quién es Weidin García. Es un magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica. También es magíster en Derecho de la Empresa, en la regulación de los servicios públicos. Tiene un diploma internacional en arbitraje comercial, inversiones del Estado por la American University of Washington College, ¿no?, y un diploma internacional en teoría y técnicas del método de negociación de Harvard en la Harvard University en Estados Unidos. Esto es importante porque por ahí se ha evocado de que era una persona que no tenía este tipo de capacidades o cualidades. En el minuto 13.25, el ACUO dijo que rechazaba de plano 3 delitos. Asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos. Pues el Ministerio Público no se opuso. El Ministerio Público no dijo nada al respecto y solo se centra el tema en el cohecho pasivo específico. Y dentro del cohecho pacífico, cohecho señala lo siguiente, ¿no? Que Weidin García Rojas ha favorecido en 4 laudos a Odebrecht, el laudo 1992, 1993, 2075, 2077. Han omitido de manera expresa, pese a que fue objeto de investigación, ¿no?, el laudo 2078 y el laudo 2071, donde Weidin García favoreció efectivamente al Estado. Es decir, falló en contra de Odebrecht. Se plantearon 22 elementos de convicción, ¿no? El juez solo ha valorado 10 y me voy a hacer referencia para ir básicamente al punto. Han señalado la ampliación del aspirante a colaborador eficaz, el 14-2017, las facturas emitidas por Iure ex Iure, el reconocimiento de depósitos de dinero de Odebrecht a la cuenta Iure ex Iure, el traslado del dinero de Iure ex Iure a Horacio Canepa Torre, el reconocimiento de culpabilidad de Odebrecht ante las autoridades de Estados Unidos, la declaración de Ronnie Lord Campoverde en el sentido que ratifica lo dicho por el aspirante a colaborador eficaz 14-2017, la declaración de Barata, el acta de constatación de la oficina de Horacio Canepa, los informes preliminares y la afirmación de la reiterada designación del árbitro Weidin García Rojas por el MTC. Pues bien, de la lectura de estos elementos de convicción, nosotros podemos separarlo de 2 maneras. ¿Qué es lo que presenta el Ministerio Público? Un bloque. ¿En qué consiste este bloque? Dice Odebrecht, que se declaró en Estados Unidos culpable, que también tiene aquí un acuerdo con el Ministerio Público, que tenía una persona como Barata que dirigía todas estas operaciones, ¿no?, absolutamente ilícitas. Cuando Barata ya no se hizo cargo, vino el señor Ronnie Lord Campoverde, y Ronnie Lord Campoverde a su vez, ¿no?, trabajó conjuntamente con Horacio Canepa. Esos son básicamente, ¿no?, los elementos de convicción que nos trae el Ministerio Público y nos dice: esta es la fuerza que yo llevo para establecer que existe soborno. Eso es lo que dicen. Entonces, pero solo hablan de ellos. Y nadie lo va a discutir porque efectivamente Odebrecht le daba plata a Iure de Iure y Canepa ha dicho que recibía dinero de Iure de Iure. Pues bien. Pero lo importante es establecer ahora, porque es la naturaleza del derecho penal, cuál es la conducta del sujeto, ¿no? Es decir, ya no es el bloque de ellos, sino si efectivamente, aquí en el caso de Weidin García, tiene alguna vinculación de carácter material en el sentido que se trata de una conducta antijurídica. Y entonces ellos recurren al aspirante, ¿no?, el aspirante 14-2017, dicen Horacio Canepa, ¿no?, les ha dicho que él pagó 4 sobornos, ¿no? Muy bien, pagó 4 sobornos por 4 laudos, 20.000, 20.000, 5.000 y 25.000.
¿Y cómo los pagó? Los pagó en su oficina. Y las 4 veces relata que las pagó de la siguiente manera. Dice, en un sobre Manila, billetes de $100 y que iban a su oficina, su ex oficina, en la calle Roma en San Isidro. O sea, no hay ningún dato que no se repita. Pero cuando uno le pregunta, o uno se hace la pregunta, ¿en qué fecha pagaste? Pues el Ministerio Público no nos dice nada. Si pagó al inicio del laudo, al final del laudo, o son actos posteriores. Y esta pregunta es esencial, porque el 395 en un momento dado tiene que señalar que hay un proceso de consumación. Y el proceso de consumación, porque además es de la naturaleza del derecho penal, la seguridad jurídica del artículo 395 es para establecer si en el caso concreto existe un momento determinado de la cual se pueda uno objetivamente defender. Pero ¿qué es lo que plantean? Porque también ellos tienen una técnica criminal y una técnica de presentación. Dice, en realidad, como Odebrecht le daba dinero a Iure de Iure, y Iure de Iure le daba dinero o retiraba el dinero a Horacio Canepa, eso es suficiente. Pues yo digo que eso es insuficiente, porque eso no prueba en un sentido material que efectivamente existe un nexo causal, porque los aspectos fácticos son causales. ¿No es así? Y quiero saber si fue antes, al inicio, cuando te dio el laudo, o posteriormente. Pues no lo relata. Una persona que detalla, les pago en sobre Manila, billetes de $100, van a mi oficina, nunca dice el día, la hora, ni el cómo, ni nada. Entonces eso realmente es preocupante, porque ellos no pueden establecer un nexo causal, que es el que va a señalar si efectivamente pues hay una conducta antijurídica de por medio. Luego, el Ministerio Público, porque el Ministerio Público también tiene sus propias reflexiones, dice, pero yo lo puedo demostrar. ¿Cómo lo puedo demostrar? Porque existen laudos, no los laudos a favor. Pero mis laudos a favor, para esta presentación, dice, voy a llevar mis informes preliminares. Y con mis informes preliminares voy a cuestionar la validez técnica de estos laudos. Pues los informes preliminares, debo decirlo, no tienen un estándar. Es decir, los informes preliminares no se guían por ningún punto de referencia. Porque, ya lo han dicho también los colegas, además lo han dicho con bastante sabiduría, porque han explicado los detalles, es un abogado que estudió en la Universidad Garcilaso, luego hizo una maestría en otra universidad, es penalista y ha evacuado un informe. Después tenemos a un ingeniero que también ha evacuado un informe y tenemos a un contador que ha evacuado un informe sobre temas nucleares. ¿Por qué son nucleares? Porque estos tendrían que establecer razonablemente, más allá de toda duda, en un sentido procesal, de que efectivamente se ha torcido el derecho al momento de definir estos laudos. Pero eso no existe, simplemente estos señores dicen, bueno, adolece de una falla técnica que no han tenido en consideración. Pues Wayne García ha presentado también sus informes que ponen en evidencia el desconocimiento incluso de las normas. Eso también obra en auto, lo hemos presentado oportunamente. ¿Y quiénes dicen eso? Expertos en contrataciones con el Estado. ¿Por qué? Porque incluso cuando uno evacúa un informe, tiene que intentar ser lo más leal posible para que el juez tenga en sus manos documentos que realmente sean útiles para su proceso de valoración. Entonces, si yo presento el denominado informe preliminar, ¿qué capacidad tengo para llegar finalmente a una sospecha fuerte y vehemente? Puedo tener un buen planteamiento retórico, pero para llegar a este nivel, que además es una exigencia, que no solamente es la exigencia del plenario, es la exigencia de un Estado de libertades, de un Estado constitucional. Y ese es uno de los puntos que nosotros señalamos que hasta ahora no han podido superar. Y esto es, y con esto voy a acabar este punto, esto es esencial porque cuando ha planteado el aspecto criminal, el Ministerio Público dice, de lo que se trata es de una contraprestación. Yo te pago, así, porque se habla de dinero, para que tú laudes a mi favor. Y laudes a mi favor, pase lo que pase. Contraprestación, claro, pues yo te firmo un laudo, tú me das la plata.
el aspecto temporal, pero nunca lo mencionan. Y entonces abarcan un universo gigante. Pues bien, al margen de esto, ¿qué otra cosa tienen? No tienen más. No tienen más. Luego dicen, voy a reafirmar la relación de Ronnie Lord Campoverde, ¿no?, que es una relación afirmativa. ¿Pero quién es Ronnie Lord Campoverde? Es un operador criminal. Es el que sigue a Barata. Le dice, porque tiene dos declaraciones, dice en la primera, yo me hice cargo de 20 arbitrajes. Dentro de esos 20 arbitrajes estaban también 2 de los arbitrajes donde Wayne García había, ¿no?, laudado a favor del Estado. Pero eso no lo consigna. Después dice, Johnny Lord Campoverde lo ha mencionado, porque el aspirante es muy creativo, dice, no, lo ha mencionado. Pero uno revisa y vuelve a revisar y jamás ha mencionado a Wayne. Y ya había ocurrido este fenómeno antes, con la declaración de Barata. En Brasil, una cosa bastante extraña, el Ministerio Público le dice, ¿y usted, Barata, conoce a Wayne García? No. Le vuelven a preguntar, ¿conoce usted a Wayne García? No, no lo conozco. Le vuelven a preguntar y se molesta, le dicen, no, ya les he dicho que no lo conozco. Pero entonces ellos responden, de lo que se trata no es que lo conozca o no lo conozca, porque para ellos esto no es un tema personal. De lo que se trata es que él dijo que pagaba sobornos. O sea, por eso es que no podemos llegar a un punto de referencia, porque ellos hablan de un mundo general, de su criminalidad, porque les es útil. Pero cuando tienen que ir al tema personal y identificar, y preguntaron. ¿Por qué preguntaron? Porque tenían la oportunidad en ese momento de establecer si efectivamente lo conocían, pero no lo conocían. Insisten con Lord Campoverde y no lo conocen. Y lo único que tenemos es que lo conoce Horacio Canepa. Pero Horacio Canepa no es ningún extraño. Horacio Canepa es de la Universidad Católica. Horacio Canepa es un árbitro, es un abogado, es una persona conocida. Es parte de estos circuitos profesionales. No son circuitos amicales. Aquí nadie está planteándose que son organizaciones de exitosos abogados que se dedican al crimen. Porque ese es el planteamiento que está debajo. Y no es así. Y lo conocen. Y nadie puede estar objetando que esta persona debe comportarse con corrección. Pero cuando aparecen bajo estas condiciones, pues bueno, pues ha llegado el momento de establecer si efectivamente lo que este señor dice se ve reflejado en la realidad. Y eso no pasa. Con esto puedo yo inicialmente llegar a una conclusión. ¿Estamos frente a una sospecha grave bajo las exigencias que tenemos en la actualidad? No. Es probable, hay una probabilidad marcada que la imputación que se está haciendo realmente pueda llegar a un punto de determinarse de que ha sido típica y antijurídica y por ende culpable. Pues bien, con estos presupuestos que tienen, porque no hay que olvidar que es un aspirante que debe corroborar materialmente, no solamente con un dicho, sus afirmaciones, pues ese juicio de probabilidad también aparece bastante lejano. Señor abogado, ya se excedió en 3 minutos. A ver, 2 minutos para concluir. Sí. Voy a hablar ahora algo que considero bastante importante y con esto voy a cerrar. Le agradezco, señor. ¿Cuál es uno de los fundamentos materiales del acuo? El acuo agarra y dice, pues yo creo que esta decisión que voy a tomar de prisión preventiva por 18 meses se sostiene en el caso de Wayne García sobre el arraigo laboral. Dice, no tiene arraigo laboral porque, como todos hemos escuchado, ha instrumentalizado su profesión con fines ilícitos. Pues la primera pregunta que uno se hace es, esa afirmación que hace ha sido postulada por el Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público dijo, nosotros consideramos que Wayne García carece de arraigo laboral y que es peligroso, pues no lo han postulado. Sin embargo, el juez, a fortiori, lo ha postulado, ha hecho las veces el Ministerio Público, pero al verse que no decía nada, porque el Ministerio Público ni en su requerimiento escrito ni oralmente lo ha dicho, dice, bueno, yo lo voy a tomar del inciso tercero del artículo 119 de la magnitud del daño. Es decir, no utiliza el concepto, ¿no?, en sede del arraigo laboral, sino lo traspasa a otro inciso que tiene que ver con la magnitud del daño. Aparte que la magnitud de daño aquí también es general, 281 millones, que cualquiera piensa, pues una cantidad inmensa.
pero eso se la pasan a todos, ¿no? Todos tienen 281 millones. Pues no puede lograr establecer, y si no puede establecer que ha sido debidamente postulado, ¿qué es lo que está haciendo? Quiebra el principio de congruencia, pero además quiebra el principio de imparcialidad, pero además quiebra la legalidad procesal, pero paralelamente, constitucionalmente, afecta nuestra posibilidad de defensa. Porque yo no me puedo defender algo que no fue debatido, algo que no fue planteado, y que de un momento a otro el ACUA decide, sí, pues carece de arraigo laboral, y establece ni siquiera un criterio material. Porque en el caso de Wayne García, si él, como dice, ¿no?, ha instrumentalizado su profesión, entonces él tendría que decir, instrumentalizó. Y cuando favoreció al Estado, también es criminal cuando favoreció al Estado. Y también es criminal cuando favoreció a Odebrecht. No tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? Porque en realidad esto obedece, y con esto concluyo, a un planteamiento ideológico que nos recuerda, ¿no?, el positivismo naturalista italiano, que ha sido absolutamente subrogado, abandonado, porque de lo que se trata es hablar de hombres peligrosos, y nosotros no estamos ante hombres peligrosos, estamos siempre ante conductas predeterminadas. Eso es todo, por eso reitero mi pedido, señor. Bien, la Fiscalía. Gracias, señor magistrado. Para poder entender el sentido de la impugnación que plantea ante el tribunal la defensa del señor Wayne García Rojas, hace falta nuevamente mirar los hechos desde una perspectiva distinta. En el debate que antecedió a la pausa que se hizo por disposición del señor presidente, veíamos un caso en el que la solicitud de una prebenda se manifestaba a través de la ejecución de actos materiales funcionales. En el caso concreto, señores magistrados, la situación del señor García Rojas nos retorna a aquel grupo de procedimientos arbitrales institucionales administrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en donde la figura del colaborador eficaz 14-2017 vincula directamente a la figura a su vez de Horacio Canepa Torre con la entrega directa de sobornos a distintos árbitros quienes laudaron a favor de Odebrecht. Para entender en concreto la imputación, señores magistrados, existen 4 procedimientos arbitrales en donde se imputa al señor Wayne García Rojas haber recibido sobornos. Tenemos por un lado los expedientes 1992-2011 y 1993-2011, cuyos laudos se emitieron en cada uno de los procedimientos arbitrales el 11 de diciembre del 2012. Tenemos también el expediente arbitral 2075-2011, cuyo laudo final se emitió el 5 de noviembre del 2012, y finalmente el expediente 2077, año 2011, cuyo laudo se emitió el 22 de julio del 2013. En esos casos, señores magistrados, la Fiscalía imputa haber recibido por parte del señor García Rojas 2 sobornos de 20.000, en los 2 primeros procedimientos arbitrales un soborno de 20.000 en cada uno de ellos, en el tercer procedimiento arbitral un soborno de $5.000 y en el último arbitraje $25.000 más. La defensa, entre sus argumentos, señores magistrados, sostiene algo que es importante destacar. Dice la defensa: a mi cliente se le imputa el delito de cohecho pasivo específico porque en 4 procedimientos arbitrales habría recibido sobornos de Horacio Canepa Torre autorizado por Odebrecht. Y dice el señor abogado: ¿qué pasó con otros 2 procedimientos arbitrales en los que mi cliente también laudó, pero no a favor de Odebrecht, sino a favor del Estado? Los procedimientos a los que se refiere el abogado de la defensa son el 2071 y el 2078, de esa época, evidentemente, el año 2011. Pero la información que no suministra la defensa, porque existe ahí un criterio selectivo, evidentemente, es que, de acuerdo con la versión del colaborador eficaz 14-2017, Canepa pactó la entrega de sobornos en total en 13 procedimientos arbitrales. Dentro de ese cúmulo o universo de 13 procedimientos arbitrales en los que Canepa dispuso la necesidad de efectuar pago de sobornos, están los 4 procedimientos arbitrales en donde se atribuye al señor Wayne García haber recibido las dádivas. Me refiero nuevamente al 1992, al 1993,
al 2075 y al 2077. ¿Qué pasa entonces con esos 2071 y el 2078? De acuerdo con la versión de Ronnie Lord Campoverde, que recoge evidentemente la versión del colaborador eficaz 14-2017, Ronnie Lord Campoverde, exdirectivo de Odebrecht, le dijo a Canepa que perdiera a propósito esos dos procedimientos arbitrales. ¿Por qué? Porque eso generaría una forma de despistar las actuaciones ilícitas, es decir, evitar que se genere una situación escandalosa que provendría precisamente de que en todos los casos absolutamente se laude a favor de Odebrecht. Y segundo, se dispuso deliberadamente que esos procedimientos no se pagaran sobornos porque los montos o las cuantías discutidas en esos procedimientos eran montos nimios, insignificantes, intrascendentes para los intereses de Odebrecht. Entonces, no es aquí, como plantea la defensa, la existencia de un indicio, de un contraindicio fuerte, en el sentido que existen dos procedimientos arbitrales en los que su cliente se desempeñó honestamente e íntegramente y por eso favoreció al Estado. Aquí se trata de procedimientos en los que se acordó expresamente con el colaborador y la figura de Ronnie Lord Campoverde no pagar los sobornos para no despertar sospechas y porque los procedimientos le significaban insignificantes movimientos a la empresa. Por otra parte, el señor magistrado, el señor abogado de la defensa, cuando plantea su locución, sostiene que la Fiscalía no ha presentado una imputación de la cual él pueda defender a su cliente, claramente se entiende, toda vez que no habría precisado las fechas en las que se produjeron las entregas de los sobornos. En este caso, señores magistrados, ya anteriormente en los debates de la sesión de audiencia celebrada el día viernes, también otro abogado defensor planteó la misma situación. Dijo que la Fiscalía no tenía la capacidad de probar que existía una coincidencia temporal entre la emisión de los laudos favorables a Odebrecht y el pago de las dádivas o los sobornos. En este caso, si nosotros revisamos, señores magistrados, los párrafos penúltimo de la página 38 de la resolución, que es materia del grado, en esa parte de la resolución apelada ustedes podrán apreciar que el juez emparenta la emisión de laudos en cada uno de estos procedimientos arbitrales con la entrega de los sobornos. Lo que se exige, indicábamos el pasado viernes y nos reafirmamos el día de la fecha, no es una coincidencia temporal exacta, sino la necesidad de que exista coetaneidad entre la emisión del laudo y la contraprestación que supone precisamente el pago del soborno, y eso se ha respetado por parte del juez. La defensa no puede pretender, no al menos razonablemente, que exista un registro fílmico, una toma fotográfica o algún elemento documental que acredite exactamente en qué día, a qué hora y en qué lugar se produjo la entrega, porque así lo ha planteado en su recurso impugnatorio. La defensa reclama día, hora y lugar preciso. Por lo demás, el colaborador eficaz ha precisado en qué lugar se entregaban las sumas de dinero y bajo qué disposición, en efectivo y en sobres manila. Entonces, en este caso, insisto, no se puede exigir razonablemente coincidencia, sí coetaneidad en la entrega de los sobornos. Por otra parte, el abogado de la defensa intenta desvirtuar los informes preliminares producidos desde los profesionales que asesoran al equipo especial y proponer sus propios informes preliminares. Sin embargo, también ya hemos tenido oportunidad de pronunciarnos al respecto. Lo que se necesita para poder adoptar o no adoptar una medida de prisión preventiva es esencialmente la configuración de un hecho penalmente relevante, y un hecho penalmente relevante en esencia es un hecho típico, y lo conforme o no conforme a derecho de los laudos no forma parte de la tipicidad del cohecho pasivo específico. Es un elemento de culpabilidad, evidentemente, que se habrá de discutir en su momento, y por eso la Fiscalía también en su momento pretensionará una mayor duración del plazo de prisión preventiva, porque hace falta desplegar actividad investigatoria para poder establecer ese elemento que es de culpabilidad, insisto, no de tipicidad. Por otra parte, el señor abogado sostiene que ni Ronnie Lord Campoverde, tampoco Jorge Enrique Simoes Barata han afirmado conocer directamente a Weiden García Rojas y haberle entregado o haber sido testigos de la entrega de prebendas a Weiden García Rojas. En principio, señores magistrados, se incurre en una falacia, pues de una no afirmación la defensa extrae una afirmación. Permítanme el ejemplo. Si nosotros postulamos
que Dios no existe, y esa es la premisa cuya falsedad o veracidad se tiene que demostrar, el hecho que nosotros aleguemos que no existe prueba de la inexistencia de Dios, automáticamente no nos autoriza a sostener que Dios existe. De la ausencia de información incriminatoria específica, el abogado deduce falazmente la existencia de información exculpatoria y sobre todo ignora o pretende ignorar deliberadamente cuál es la lógica bajo la cual actúan las organizaciones criminales. Hemos dicho, división del trabajo, menor contacto posible entre los integrantes de la organización y siempre procurar ámbitos de clandestinidad y de ocultamiento. Y aquí no se trata de temas clasistas o de incriminar a un conjunto de profesionales porque son exitosos, sino porque han infringido la ley penal, y esa es la hipótesis que trae la Fiscalía. Y en ese sentido es que se tiene que evaluar las alegaciones. Trasladándose al ámbito del peligrosismo procesal, porque sobre lo que he mencionado es todo lo que la defensa aborda en cuestión de intervención indiciaria, en el tema del peligrosismo procesal nuevamente se insiste. El juez ha establecido que los imputados todos tienen arraigo, sin embargo el criterio del arraigo no es suficiente, se muestra incapaz de poder superar otros factores de riesgo como es la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y la vinculación a una organización criminal. Y en ese sentido, lo dicho también por el juez de primera instancia respecto a la instrumentalización del rol de abogado, no tiene sino la connotación de darle mayor gravedad a los hechos, habida cuenta que en esta hipótesis delictiva del Ministerio Público, profesionales que son abogados y que habrían cumplido funciones arbitrales dentro de determinados procedimientos, habrían infringido deberes esenciales de neutralidad, de honestidad y de probidad, y ese es el elemento material que el juez ha tomado en consideración para estimar evidentemente que estamos ante un injusto de mayor gravedad que evidentemente debe traducirse en la adopción de una medida coercitiva. Por lo demás, señores magistrados, tal como hicimos con el abogado defensor anteriormente interviniente, también solicitamos por su intermedio correr traslado del mismo documento al abogado defensor del señor García Rojas para que también tome conocimiento de él y pueda establecerse fundamentalmente cuáles han sido las actuaciones de la Policía Nacional después de haberse dispuesto la medida de prisión preventiva por el juez de primera instancia. Pues recordaremos, eso está registrado en el sistema de audio, que en la sesión de audiencia del día viernes el señor abogado dio cuenta a la sala de que su cliente se había puesto a derecho, se había puesto a disposición de la justicia. Sin embargo, en los documentos que estamos ofreciendo al tribunal y también entregamos a la defensa existe un acta de intervención policial, la número 276/2019, que da cuenta del 15 de noviembre del 2019, precisamente el día viernes, que contradice en buena cuenta lo que establece el abogado defensor y se sostiene en este documento oficial, además, que el señor García Rojas no se habría puesto a disposición de la justicia, sino que habría sido intervenido por la Policía Nacional en la vía pública. Corresponderá evidentemente a la sala analizar si lo tiene bien esta acta de intervención y medir si en realidad estamos ante una conducta de sometimiento sincero y espontáneo al proceso penal, o si se trata de un sometimiento selectivo y oportuno, precisamente cuando se está por resolver en segunda instancia una situación como la prisión preventiva. A ver, reciban y pásenle al abogado. No, yo lo tengo, señor. Ya lo tiene. Sí, en todo caso, para el tribunal. Eso es todo por mi parte, señor magistrado. Señor abogado, réplica. Sí, voy a comenzar por lo último, yo lo tengo. Y la pregunta 3 dice: narra la forma y circunstancia cómo fue intervenido por personal PNP. Dice: el día de hoy a la 1 de la mañana me encontraba caminando por el malecón de la Marina, cuadra 06, frente al Parque María Raiz en Miraflores, cuando unos policías me solicitaron mis documentos y yo les dije que estaba requisitoriado por el caso de arbitraje Odebrecht, y comenzaron a llamar y me hicieron un acta de registro personal y me trajeron a esta unidad policial. Y en la pregunta 4, ¿no?, le pregunta si tiene conocimiento que se encuentra requisitoriado. Dijo: sí, tengo conocimiento y por ese motivo estaba caminando para que me intervenga la policía, porque quería entregarme para ponerme a derecho del juzgado. Porque si no hubiese exhibido, como hace la policía, de que había un operativo para detenerlo a Wayden García, ¿no? Y entonces él se ha presentado, consideró que ahí estaba la policía, fue y lo hizo a la 1 de la mañana, que era una hora que consideró prudente. Primeramente, el ejemplo que utiliza de Dios, pues no se puede recibir, porque Dios es un acto de fe y entonces él no puede trasladarlo al derecho penal como si fuera algo absolutamente válido, ¿no? Me parece fuera de todo contexto.
Pero cuando habla de lo coetáneo, eso sí es grave, porque parece que no conocieran el derecho penal. El derecho penal se caracteriza ¿por qué? Por seguridad jurídica. ¿Qué significa la seguridad jurídica? Tú me dices cuándo comienza o cuándo termina, o cómo es, si es un delito instantáneo, un delito de mera actividad, ¿no? O si es posterior al delito, ¿no? Que puede ser una figura de agotamiento. Eso es importante porque yo me voy a defender, no es porque a uno se le ocurra. Yo me voy a defender. Si me dice que fue en agosto, el 10 de agosto, yo le podría decir a los jueces, mire usted, yo no estaba el 10 de agosto, estaba en el hospital. Y entonces se desbaratan las posibilidades. Es un hecho que tiene que ver con bases elementales de la defensa y también bases elementales de la imputación necesaria. Porque ellos aquí están imputando a las personas sobre ese tipo de criterios. La imputación necesaria tiene dos grandes soportes, el aspecto fáctico y luego el aspecto normativo. Y que eso ha sido recogido con claridad en el Código Procesal. Respecto a esta reinterpretación, ¿no? El que dice que ahora nos dice que esta superorganización dijo, ¿sabes qué? Que dile a Wading que favorezca al Estado. Pues eso es lo que interpreta él, ¿no? Y dice, bueno, son cosas enanas. Yo le voy a decir, el 2078, que es de febrero del 2013, era por 3.403.200. Y el 2071 era por 12.899.000. Entonces, si él considera que son enanas o son pequeñas, de poca entidad, ¿no? Para reinterpretar, ya no habla de los hechos. Esto es un hecho objetivo, pero el Ministerio Público lo reinterpreta y dice, sí, Lord consideró que debería hacerse así. Pues bueno, un hecho real frente a lo que sostiene de que ellos consideraban que eso era así. Y yo digo que no. Yo digo que ese señor Wading García ha laudado conforme sus criterios y será responsable conforme sus criterios, porque eso es lo propio también del derecho penal, ¿no? Y no pueden ellos abordar el tema del informe preliminar, porque el informe preliminar ya tiene categorías. Y también la Corte Suprema de la República ya se ha pronunciado sobre el tema. En el recurso de nulidad 1658 del 2014 de Lima, la Ejecutoria Suprema del 15 de marzo del 2017 hizo un primer planteamiento. Dice, el caso Dauber versus Merritt Down Pharmaceuticals plantea 3 simples y elásticos criterios de selección. Se refiere a cuáles son las categorías de los peritos para que puedan tener validez frente a los jueces. Que la conclusión científica tenga fundamento fáctico, que se hayan integrado principios y metodologías fiables, que la conclusión sea aplicable a lo sucedido de manera verificable, de verificación en un sentido de corrección. Pues ellos no pueden ahora exaltar un informe preliminar y decirnos que tiene esto y que esto le traen a los jueces con la finalidad de sustentar, ¿no?, que sus elementos de convicción en realidad tienen tanto poder como para convertirse en una sospecha fuerte. Respecto a la prognosis, y con esto voy a acabar, cuando el juez a los 13 minutos y 25 dice que no se va a hacer cargo de estos delitos, me refiero a lavado de activos, me refiero a asociación ilícita para delinquir, me refiero a la colusión agravada, y luego llega la prognosis mediante un concurso real, en realidad lo que está sucediendo es una contradicción en esencia. Porque él ya se autosustrajo la materia, dijo, yo no voy a pronunciarme sobre esto, y no puede luego utilizarlo en la prognosis. Eso es, por decirlo marcadamente, arbitrario. Y también, y con esto voy a culminar definitivamente, voy a referirme a lo que ha ocurrido, señor presidente, cuando ellos dicen que se evade de las investigaciones fiscales, ¿no? Y entonces dicen, en el oficio 118 del 7 de junio del 2019 tuvo una inconcurrencia injustificada. Pero buscando, ¿no? En esa época tenía un abogado y entonces verificamos qué es lo que realmente había ocurrido. La casilla del abogado era la 1474 y ellos notificaron a la 1471. Es decir, notificaron a otra casilla. ¿Qué posibilidades cognitivas iba a tener Wading García? Ninguna. Pero esto lo presentaron como si fuera, ¿no?, un hecho veraz. Bien, señor abogado, el tiempo ha vencido. Bueno, le agradezco, señor. Dúplica. Sí, señor magistrado. En el presente caso, la Fiscalía solicita al tribunal tenga en consideración que de la intervención del señor Wading García Rojas en los 4 procedimientos arbitrales
cuestionados, 1992, 1993, 2075 y 2077, todos del 2011, existe la versión del colaborador 14-2017 que vincula precisamente la actuación de Horacio Canepa Torre con la entrega de los sobornos a los distintos árbitros que participaron en distintos procedimientos arbitrales. Nótese, señores magistrados, que de acuerdo con la dinámica criminal diseñada para este tipo de procedimientos arbitrales, me refiero a los institucionales, a los que se rigen por el Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima, la entrega de las dádivas, al igual que en el caso de otros coprocesados, corría por cuenta de Horacio Canepa Torre, quien a través de la persona jurídica Iure et de Iure recepcionaba esos fondos ilícitos de Odebrecht con conocimiento y por disposición además de Ronnie Loor Campoverde. Y aquí hay que considerar que el colaborador eficaz 14-2017 no solo introduce su versión sobre los hechos, sino que él también ofrece al Ministerio Público información documental que corrobora la versión personal. Y se refiere puntualmente a los documentos contables de la empresa Iure de Iure, a través de la cual él recibía los fondos con los que debían ser atendidos los pagos de los sobornos. Información contable que por lo demás coincide en cuestión de montos, en cuestión de fechas, con la información contable que entrega la empresa Odebrecht como persona jurídica cuando se somete a un procedimiento corporativo de colaboración eficaz. La defensa insiste en que existen fuertes contraindicios, pues en dos procedimientos arbitrales el señor Weiden García laudó en contra de Odebrecht, me refiero a los casos 2071 y 2078, para que se establezca cuáles fueron los montos demandados y finalmente concedidos en el presente caso. En el caso del procedimiento 2071, $1.529.000, y en el caso del procedimiento 2078, $3.403.000, montos que ciertamente a cualquiera de nosotros aquí, ¿no es cierto?, que nos desempeñamos honestamente, pueden resultarnos montos muy significativos, pero para la empresa corrupta Odebrecht significaban montos nimios, insignificantes, que podían precisamente abrir un espacio a que no se sospechara de estas actividades ilícitas, y por eso existió la deliberada decisión de no corromper, de no entregar sobornos en estos dos procedimientos. Ya, señor fiscal, eso ya nos ha mencionado. Así es, señor magistrado. Y sobre el tema del peligrosismo procesal, insistir en la valoración de los documentos que hemos adjuntado a la sala. Presidente, quisiera entregar unos documentos en relación a lo que he mencionado. ¿De qué se trata? Esto de referentes a la casilla, señor. Ah, ya. Que fue indebidamente Recíbala y agréguese a los antecedentes y se tomará en cuenta y corresponde.